Buenas tardes a todas y a todos y gracias por asistir a la conferencia inicial de un miniciclo, si se puede decir, que comienza hoy y que tendrá su continuidad el próximo jueves. Por tanto, estamos a 48 horas con la conferencia, en su caso, del profesor Miguel Ángel del Arco, que, a diferencia de la hora de hoy, lo debo decir, va a ser a las 7 de la tarde. Miguel Ángel del Arco es especialista en historia contemporánea y hablará de la corrupción en tiempos de Franco. Y en este caso tengo que decir que nos acompaña el profesor Francisco Andújar, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Almería, al que como amigo, pero sobre todo como el gran profesional que es, la Cátedra Domingo Ortiz le quiere agradecer su presencia. En especial el esfuerzo que le ha supuesto estar hoy aquí. Y como no, toda persona que llega aquí tiene una presentación, y también al presentador, a mi querido Antonio Jiménez Estrella, pues decirle que le agradecemos su colaboración con la cátedra. Nada más, no tengo nada más que decir. Gracias. Bueno, pues voy a agradecer a... ¿Se oye por este? Ahora, perfecto. Bueno, pues agradecer a Paco que contara conmigo para presentar a Paco, un lío de Paco. Lo llamo Paco porque ambos son, además de colegas, son grandes amigos y compañeros. Y es una tarea que hago con muchísimo placer, ¿no? Paco Andújar, Francisco Andújar, está aquí en la que puede considerar su segunda casa, ¿no? A pesar de que este es un acto que forma parte de las actividades culturales de la Madraza, pues siempre se le acoge aquí en el ámbito de la universidad como su segunda casa, y yo creo que así se tiene que sentir, ¿no? Voy a hacer una pequeña presentación de lo que considero una trayectoria académica impresionante desde el punto de vista de producción científica y de otras muchas cosas, ¿no? Francisco Andújar es doctor en Historia por esta universidad, por la Universidad de Granada, en la que fue premio extraordinario. Es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Almería, en la que actualmente imparte clases, y tiene una serie de líneas de investigación principales. Por un lado, inicialmente se dedicó a la historia social del ejército en el siglo XVIII y a temas relacionados con el Reino de Granada en la época de los Austrias, y desde hace 20 años viene desarrollando dos líneas de investigación fundamentales en las que yo considero que es un autor de referencia. Por un lado, la venalidad en el antiguo régimen, y por otro lado, la corrupción, la historia de la corrupción en España y en América en los siglos XVII y XVIII, que es el tema central que va a abordar en su conferencia de hoy. No en vano, sobre este tema él tiene el único grupo de investigación que estudia de forma monográfica actualmente la historia de la corrupción en España. Son temáticas de investigación en las que ha desarrollado un notable magisterio, como lo atestigua la dirección de numerosas tesis doctorales en torno a la historia social del ejército, la venalidad, la corrupción, etc. Su producción científica vinculada a estas líneas de investigación creo que es apabullante. Cuenta con más de 160 contribuciones entre artículos y capítulos de libros, la coordinación de varios números monográficos sobre venalidad, corrupción, mercado de honores, en revistas como Memoria y Civilización, Investigaciones Históricas, Crónica Nova, Estudio Histórica, Anuario de Estudios Americanos, etc. También ha coordinado y ha editado 10 obras colectivas, la mayoría de ellas en el marco de distintos proyectos de investigación de I+D+I que ha dirigido en los últimos 15-20 años, entre las que cabe destacar Mérito, Venalidad y Corrupción en España y América, siglos XVII y XVIII, publicado en 2016, Gobernar y reformar la monarquía, los agentes políticos y administrativos en España y América en los siglos XVI al XIX, publicado en 2017, o Debate sobre la corrupción en el mundo ibérico, editado en el año 2018. Y por último, en cuanto a esta producción científica, me gustaría reseñar que a lo largo de toda su trayectoria investigadora ha publicado nada menos que 7 monografías, de las que es único autor, entre las que voy a destacar 4 de investigación primaria. Por un lado, Los militares en la España del siglo XVIII, un estudio social publicado en el año 1991, que era fruto de su tesis doctoral. El sonido del dinero
Monarquía, Ejército y Venalidad en la España del siglo XVIII, publicado en 2004, pero que fue una obra seminal, una obra muy importante porque marcó un antes y un después en los estudios sobre la venalidad en el ámbito historiográfico del modernismo español. Es una obra de referencia fundamental, seguida de otra obra que también creo que es de referencia fundamental sobre esta temática, Necesidad y Venalidad, España e Indias, en 1704-1711, publicada en 2008, y la última obra que versa sobre el tema de la corrupción, que tiene un título muy sugerente, La tila de Madrid, La forja de un banquero en la crisis de la monarquía, publicada en 2021. Destacar también que ha sido investigador principal de numerosos proyectos de investigación del Plan Nacional, entre los que cabe destacar en los últimos años entre venalidad y corrupción en la monarquía hispánica en el antiguo régimen, dinámicas de corrupción en España y América en los siglos XVII y XVIII, o corrupción y poder en España y América, siglos XVII al XVIII, que actualmente está todavía está en vigor, ¿no? A estos también hay que añadir la dirección de un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, que llevaba el título de Identidad e Imagen de Andalucía en la Edad Moderna, que reunió investigadores de historia moderna de todas las universidades de Andalucía. Por último, y como parte de su labor como evaluador científico, quiero reseñar su participación en distintas comisiones nacionales de evaluación de la actividad investigadora, en distintas convocatorias de contratos de Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, y sigue siendo también evaluador junto de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva por el área de Historia Moderna, y sigue siendo evaluador habitual de la Agencia Estatal de Investigación. Esto en cuanto a la parte científica. En cuanto a la parte humana, pues tendría muchísimo que decir. Francisco Andújar es colega, es amigo, y desde el año 1997, en que recuerdo que un maestro común me comentó, coge su curso de doctorado porque va a aprender muchísimo con él, cuando se hacían los antiguos cursos de doctorado, pues ha sido y sigue siendo un maestro en esto de la historia, no solamente del ejército, sino también de la venalidad y de la corrupción. Y creo que todos los aquí presentes tienen la enorme suerte de contar hoy con su magisterio. Y sin más, pues le doy la palabra. Bien, buenas tardes. Muchas gracias al profesor Francisco Sánchez Montes, Francisco Sánchez Montes, por invitarme a este ciclo de Historia de la Corrupción, y desde luego gracias a un amigo de hace ya muchísimos años. Antonio dice de 1997, pero mucho antes, que es Antonio, al cual le tengo un especial aprecio, y me he sentido muy honrado que me presente esta tarde. Bueno, cuando el profesor Sánchez Montes me propone hacer esta conferencia, pues tenía varias dudas. La primera, intentar no aburrirles mucho con aspectos demasiado teóricos, porque le voy a explicar una cosa para empezar, y es que hasta hace muy poco se decía que no existía corrupción nada más que en el siglo XX, prácticamente, y en el XIX, y que de ahí para atrás no existía. Entonces llevamos como muchos años, y aquí hay gente que ha participado también en esos proyectos, el propio Antonio, Inés, que han participado, tratando de mostrar lo contrario, ¿no? Tratando de explicar que no es así, que eso es un error. Y por tanto, esa parte, digamos, conceptual había que introducirla. Por otro lado, es un tema sujeto a debate. En la actualidad hay pocos debates historiográficos. Creo que estamos en un ciclo de la situación de la historia bastante plano, en donde no hay excesiva confrontación, excesivos debates, y este tema sí que bueno, es un tema que requiere y de hecho hay un intenso debate en torno al mismo. Y actores, me referiré con actores, que es la tercera parte, yo les podía poner cientos de ejemplos de casos de corrupción, podía poner muchísimos. Trabajamos sobre España y sobre América, pero he traído un tema granadino. Un tema granadino preparado especialmente, granadino almeriense, fíjense, es una coincidencia, ¿no? Pero preparado especialmente para esta tarde, para que vean cómo estudiamos esto y cómo lo enfocamos, y creo que puede ser un poco más ameno. Así que la primera parte va a ser un poco más árida,
pero la segunda les aseguro que se pueden hasta divertir un poco cuando vean lo que dice la historia escrita y cuando vean lo que dicen lo que investigamos en los últimos años. Comenzaré por hablar del debate. Bueno, el debate historiográfico es que nos encontramos cuando hace unos 15 años, 20 años empezamos a estudiar, es que la corrupción en el antiguo régimen es la grasa que hace funcionar el sistema político. La monarquía funciona porque hay corrupción. En tasas bajas, medias o altas, pero funciona por ese sistema. Hay tesis hace ya años llamado no funcionalista, es decir, bueno, esa interpretación está basada fundamentalmente en un libro de Claude Baquet sobre la Florencia del siglo XVIII y a partir de ahí crea una extensa escuela. El hecho es que nos encontramos con dos posiciones contrapuestas. Se podían leer trabajos y artículos que todo era corrupción, una perspectiva laxa, todo era, y había quien la negaba por completo. Es decir, estábamos haciendo un anacronismo hablando de corrupción cuando nos referimos a los siglos XVI, XVII y XVIII. Por tanto, eran errores graves por nuestra parte. Bien, lo cierto es que el propio concepto plantea un problema. Hace muy pocos años, no más de 5, en el Congreso de los Diputados en España, intentaron ponerse de acuerdo en qué era la corrupción. Esto fue un debate parlamentario. No llegaron a ponerse de acuerdo en qué era la corrupción. ¿Por qué? Porque lógicamente es un concepto que ayer y hoy nos resulta útil para englobar ahí toda una serie de prácticas ilícitas. La malversación, el cohecho, etcétera, 1000 prácticas ilícitas. Y que nos es fácil, digamos, englobarla en un término común, que es el término de corrupción. Pero no llegaron a un concepto, digamos, común para todos. Entre otras cosas, porque el concepto deviene del cuerpo que se corrompe. Es decir, viene de la biología. El cuerpo que enferma y se corrompe. Pero también se corrompe el gobernador, el administrador, el contador. Se corrompe mucha gente. Pero el origen es precisamente esa visión biológica del cuerpo, ¿no? Como decía, es un concepto cambiante y que según qué actor social cojamos lo percibe de una manera o de otra. Ahora bien, no es lo mismo lo que entendemos hoy que lo que se entendía en la época. Lo voy a tratar de explicar de una forma más detallada. Es un concepto, de alguna manera, bastante difuso, pero no es anacrónico. Si cogemos estudios políticos, vemos que el nepotismo, el abuso de poder, era entendido como una corrupción. Los sobornos, por supuesto, sobornar a un agente del rey. Sin embargo, si lo vinculamos a estudios económicos, está relacionado con el fraude, con la estafa, el desfalco, incluso con el contrabando. Si el contrabando no lo hace un contrabandista normal, sino que el contrabando lo practica un agente del rey, un corregidor, un gobernador. En estudios jurídicos lo vinculan no solamente lo que aparece ahí, la prevaricación y el cohecho, sino lo que en términos jurídicos se conocía como las baraterías. Eso era corrupción también. Pero también en la época, en los siglos XVI, XVII y XVIII, los estudios éticos lo vinculaban al engaño, a la simulación, a la deshonestidad, a las malas artes, de tal manera que, fíjense, cuando les decía que era un término polisémico, la de conceptos que en la época se asimilaban a la corrupción. Si alguien un gobernante cometía un exceso, era un término asimilado. Por supuesto, el cohecho, el soborno y la malversación. Pero cuando alguien da un regalo a un juez de una elevada cantidad para que tenga una sentencia favorable, una dádiva, no es lo mismo que regalar una gallina, evidentemente. Por tanto, las dádivas también formaban parte de ese sistema. Los tratos y negocios, tratos y contratos,
términos que los vemos asimilados a prácticas corruptas. Los fraudes, los manejos, la concusión, otro término, y también el mal gobierno. El mal gobierno. ¿Por qué? Porque se entendía como una desviación del buen gobierno y cualquier práctica de mal gobierno era entendida como tal. La mala administración de justicia. Fíjense, he puesto unos cuantos términos que se utilizan en la época y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cuándo aparece el concepto de corrupción tal cual? Como lo entendemos hoy día. Les puedo explicar que ese concepto tal cual lo entendemos hoy se extiende y se desarrolla muchísimo a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Ya lo encontramos con la misma connotación que lo vemos hoy en día, exactamente la misma. Bueno, en ese debate que hay sobre si existía, no existía, si era la grasa que hacía funcionar la maquinaria del gobierno, si no, lo cierto es que, como les he dicho antes, en la segunda mitad del siglo XVII ya se emplea el término tal cual lo entendemos. Tenemos varios textos ya en que se usa tal cual. Pero se usaba otro término mucho más, el concepto de corruptela, que hoy en día, digamos, está por debajo del de corrupción, pero que en el antiguo régimen tenía una valoración superior. Por tanto, el término, como digo, las investigaciones de los últimos años nos han permitido demostrar que existía desde la segunda mitad del siglo XVII. Esa tercera vía del debate, en la que nosotros proponemos, es que hemos comprobado que se persiguen los delitos en la época. Y si se persiguen los cohechos, las concusiones, las malversaciones, es porque, evidentemente, el concepto funcionaba. Tercer elemento. Bueno, había cuestiones muy claras. Había leyes regulatorias de las prácticas de buen gobierno. Leyes que regulaban el buen gobierno y que además definían los tipos de delitos. Por tanto, seguimos en la misma dinámica de que en la época no podemos negar la propia existencia si había leyes que lo trataban de regular. Cuarta cuestión. La condena moral que se hacía de la corrupción. Ha salido recientemente, hace muy poco tiempo, un libro publicado en Brasil y que a ver si tenemos la suerte que algún día se traduzca en España, porque es sobre España y América, sobre Brasil, sobre el imperio brasileño, el imperio español, de Adriana Romeiro, una historiadora brasileña que explica mediante centenares de textos cómo se condenaba moralmente esa corrupción. Es un libro espléndido y en el que demuestra la condena que en la época, la condena moral y ética de aquel que desarrollaba prácticas ilícitas. Por tanto, es un cuarto elemento, la existencia de numerosos textos de carácter ético-moral. Quinta cuestión, de tercera vía de debate, en el que nosotros, evidentemente, defendemos la existencia de ese término, ese concepto, y la existencia de la corrupción en el antiguo régimen. La monarquía implementó sistemas de control. Ahora bien, no fueron universales. Sistemas de control que no se lo pierdan, pero no existen hoy. No existen hoy. Es decir, en el antiguo régimen había sistemas de control, insisto, no universales. Los juicios de residencia, las visitas, las pesquisas, las tomas de cuentas. Vamos a tomarle las cuentas a un contador, a un administrador. Bien, esos mecanismos de control, fuesen eficaces o no, que ese es otro problema. El problema que fuesen eficaces o no, existía. Por tanto, por ejemplo, un virrey se iba de virrey al Perú, o a México, a Nueva España, y al final del mandato estaba sometido a un juicio de residencia, a una investigación. Un gobernador, un corregidor de Granada, al final de su mandato era sometido a un juicio de residencia. No sé si alguien lo puede correlacionar con la actualidad. Es decir, en el antiguo régimen había más sistemas de control probablemente que los que podemos encontrar en la actualidad. Otro problema, insisto, es el de la eficacia. Luego volveré sobre eso. Siguiente problema, o siguiente cuestión por la que se entendía que no había corrupción en el antiguo régimen. No se solían tipificar
no se solían tipificar las acusaciones. Cuando a alguien se le abría una investigación, se le decía que tenía 150 cargos en su contra. Hubo un virrey de Nueva España que tuvo 450 cargos en su contra. Probablemente no fue el más corrupto. Probablemente fue el investigador que le investigó fue más celoso en su trabajo. Eso es otra cuestión, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta que en la época no existía el delito de corrupción, pero sí existía el delito de cohecho, de malversación, de concusión, etc. Y última cuestión en torno a ese debate para ratificar que sí existía, es que, y esto es muy importante porque se sigue confundiendo, la corrupción no tiene nada que ver con el clientelismo, no tiene nada que ver con el patronazgo y no tiene nada que ver con la venalidad. Cuando alguien vende un cargo, el rey vende un cargo, lo está vendiendo y si el dinero va a una tesorería, no hay ninguna corrupción, si se ingresa en la hacienda real. El problema está cuando hay una venta de cargos entre particulares, ahí sí. Pero son conceptos que se siguen confundiendo hoy día y que sorprendentemente uno ve libros y artículos que utilizan el término y están confundiéndolos por completo. No tiene nada que ver con el patronazgo, ni con el clientelismo, ni con la venalidad de los cargos. Bien, entonces, ¿cuándo existía corrupción? ¿Cuándo podemos hablar de que hay corrupción? Primero, y está señalado en el último lugar, cuando los excesos de un gobernante alcanzaban límites insospechados, cuando llegaban a una tasa intolerable por la sociedad. Llegaban a un límite y la sociedad no los aceptaba. Y como no los aceptaba, pues enviaban cartas al rey, protestaban, algunas acciones populares, motines, están fundamentados en prácticas ilícitas de corregidores, etc. Es decir, hay un momento en que una mala arte de gobierno, una mala práctica de gobierno hace que estalle una revolución o estalle una carta al rey. Alguien se dirige directamente al monarca. Pero al margen de eso, yo creo que podemos hablar de corrupción cuando un gobernante gobierna y provoca daños a terceros, a los súbditos del rey, o provoca daños a la hacienda. Si un señor se lleva dinero a su bolsillo del dinero público, está perjudicando a la hacienda del rey o a la hacienda actual, la hacienda de la señora Montero actualmente, ¿no? Es decir, bueno, estaríamos hablando de alguien que está defraudando a la hacienda. Por tanto, si hay daños a terceros, hay perjudicados, hay corrupción. Si un virrey se dedica a especular con los productos que abastece el mercado donde gobierna, si se lleva una parte de lo que los súbditos están pagando por comprar el pan, hay corrupción, es evidente. Si un virrey, un gobernador, cobra una concesión a cambio de dar un contrato de arrendamiento de renta, no sé si esto le suena en la actualidad, porque no quiero hacer comparaciones con la actualidad, pero es que mucho de lo que estoy hablando tiene que ver bastante con la actualidad, ¿no? Es decir, si por dar un contrato un gobernante recibe una cantidad, pues parece ser que hay daño a terceros, porque la diferencia la va a pagar el súbdito. Daños a terceros, súbditos. Daños a terceros, la hacienda regia. Si un gobernante no reprime el contrabando, se está perjudicando a la hacienda. Si un gobernante se queda con el dinero que tiene que aplicar a una obra pública, a un puente, y el puente se cae porque en vez de gastar en el puente 10 ha gastado 1, hay un perjuicio evidente. Son cosas tan elementales como las que acabo de explicar. Pero también existía corrupción cuando se quebraba la justicia distributiva. La justicia distributiva, la justicia del rey. Cuando, por ejemplo, en el caso de América, un virrey nombraba gobernadores a sus criados, familiares y allegados, y no a los más competentes. O cuando se daban cargos militares por dinero. Por ejemplo, en el caso de América. No cuando los vendía el rey, que era legal. Por tanto, estaba quebrando una justicia que es la de la meritocracia. Vamos a compensar a quien tiene méritos,
no a quien me ha dado una cantidad de dinero. Así que, en mi opinión, cuando existían esos tres parámetros, podemos hablar de que existe corrupción. Y eso en el antiguo régimen funcionaba tal cual. Así como lo acabo de explicar. Había daños a terceros y había quiebra de la justicia distributiva de forma sistemática. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero quiénes eran los corruptos? ¿No? ¿Quiénes eran los corruptos? Pues en pantalla tienen lo que serían los instrumentos de control de los gobernantes para que no hubiese corrupción. Los gobernantes estaban sometidos a visitas, a residencias, a pesquisas, a tomas de cuentas y uno muy importante que voy a tratar de explicar. La gente se podía dirigir directamente al rey. Y muchas denuncias de corrupción llegaban porque se dirigían directamente al rey. Otra cosa es que el rey las sustanciara. Eran los consejos las que las sustanciaban, las que las depuraban. Pero la gente denunciaba al rey los que estaban sufriendo los atropellos de gobernadores, corregidores, contadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, esos son los instrumentos de control, pero había muchas instituciones que estaban sometidas a control y otras no. Por ejemplo, el Consejo de Hacienda, que manejaba los caudales, sí estaba sometido a control, pero el resto de los consejos no. Por tanto, un consejero de Castilla no tenía ningún control, un consejero de Hacienda en teoría sí, aunque luego los que eran controlados eran los inferiores, no los consejeros. La cúspide no se controla, se controlan los cargos inferiores. Existían instituciones sometidas a control, pero fíjense qué contradicción. Un virrey de Nueva España o del Perú sí era controlado, un virrey de Cataluña no, un virrey de Pamplona, de Navarra, perdón, no, un virrey de los virreyes italianos no. De tal manera que tenemos una historia escrita al revés. Una historia en la que los corruptos son los virreyes americanos y los gobernantes americanos y todos los italianos, por ejemplo, son muy pulcros, los que gobernaron Cataluña, Valencia, Navarra, que había virreyes, pues todos esos son muy pulcros y los corruptos son los americanos. Tenemos escrita mucha historia, en cierta manera, de forma contradictoria a lo que es no conocer el sistema de funcionamiento de los mecanismos de control de esos gobernantes. Bien, entonces, estos mecanismos, nos podemos preguntar, ¿eran eficaces? Este es el gran problema. En mi opinión, funcionaban como una espada de Damocles, pero una espada muy frágil, muy frágil. Una espada que no era de acero. Muchos funcionaron como un mero ritual burocrático. Les pongo un ejemplo. Un corregidor de Granada estaba de corregidor 3 años, 5, y al final de su mandato, 3 años normalmente, y al final de su mandato era sometido a un juicio de residencia. Se lo hacía el sucesor. El sucesor no estaría muy interesado en destapar los abusos del anterior para poder cometerlos él mismo. Parece como decía don Antonio Domínguez Ortiz, que decía siempre, me dijo un día que no se me olvidará nunca, mire usted, para hacer historia lo más importante es tener sentido común. Pues el sentido común dicta que el que va a hacer la investigación sobre el anterior no tratará de destapar mucho que ha hecho el que le ha precedido. En realidad sirven para amortiguar las prácticas corruptas, para pensar que algún día te van a hacer una investigación. Pero sobre todo, en mi opinión, servían para captar una parte de lo defraudado y que pasara a la Hacienda regia, a la Hacienda del Rey. Es decir, que una parte de lo que uno ha abusado, si te castigo, si tienes una condena, una parte de eso pasa a la Hacienda del Rey. Si a un virrey se le condenaba a pagar 1 millón de pesos, pues eso es 1 millón de pesos que ingresaba a la Hacienda del Rey. Con lo cual estaba bastante bien, ¿no? Bien, pues sobre ese marco, ¿quién fueron los principales corruptos, por llamarlo de alguna manera? Pues los agentes de gobierno político, los que gestionaban dineros, los que gestionaban fondos, pero en mi opinión hay 2 grandes campos inexplorados: los eclesiásticos y los militares.
Les voy a poner hoy, esta tarde, un campo de un ejemplo. El ejemplo que he traído, granadino, es sobre eclesiásticos, para que vean lo que ahí había. Lo que ahí había. Es de unas dimensiones espectaculares. Los eclesiásticos más allá de la simonía. La simonía era cuando se vendían cargos eclesiásticos. Pero por encima de la venta de cargos eclesiásticos, el manejo de caudales en monasterios, en visitas pastorales, de silenciar que a cambio de un sacerdote estuviera amancebado y pagar una determinada cantidad silencio, en la inspección, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos poner muchos ejemplos. Pero son campos difíciles de trabajar por el problema de las fuentes, el mundo eclesiástico. Otro campo difícil de manejar es el de los militares. Aunque los militares de India casi ninguno era militar. Por lo menos en los siglos XVI, XVII y XVIII, muy pocos eran militares. Casi todos eran comerciantes que se metieron a militares para tener un derecho que era el fuero militar, para disfrutar del fuero militar, ¿no? Los militares sí que van a tener en los próximos años, con mucha suerte, una perspectiva de estudio porque, bueno, se sabe que dónde está ya el archivo del Consejo de Guerra, que era el consejo que se encargaba de la justicia militar. El día que ese archivo se abra, Antonio Jiménez Estrella, tienes para trabajar hasta el día de la jubilación y más allá. Es el archivo del Consejo de Guerra, donde todo lo que era cuestiones de justicia militar están ahí. Y fíjense, iban desde un barco que se hundía en el Atlántico hasta lo que sucedía en un regimiento en Madrid. Ese archivo está por abrir, pero por el momento sabemos muy poco de la corrupción en esos ámbitos. Son los ámbitos más inexplorados, el mundo eclesiástico y el de los militares. ¿Dónde había mayor corrupción? Volvemos al sentido común. Donde había mayor riqueza. Mayor caudales, mayor mano puedo meter en esos caudales. Obvio. En España, en Madrid, la Corte, Cádiz y Sevilla, los sitios, los centros del comercio con América. ¿Dónde hubo mayor corrupción que en ningún sitio? Pero insisto, puede ser un error, porque no se conoce qué pasa en Italia y en otros sitios. Sobre todo en América. ¿Por qué en América? Factor distancia. Factor distancia. Si tengo tiempo al final les pondré una diapositiva con una frase, solamente una frase que tiene un renglón y medio y lo entenderán mejor. Había mayor corrupción en América, había más distancia y sobre todo había mucha más riqueza. Había minas, había mucha plata, hubo oro, mucha plata, y allí se podía uno lucrar mucho más que en Europa. Los corregidores americanos, los alcaldes mayores de Nueva España, los oficiales de las cajas reales. Los oficiales de las cajas reales los que manejaban la hacienda en América, los oidores, los jueces. En todas esas esferas donde había mayor corrupción en el caso de América. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se sabe todo esto y cómo se investiga todo esto? Aquí está una de las claves de todo lo que acabo de explicar hasta ahora. Pues aplicando un método de investigación, que no les voy a amargar la charla explicándoselo completo. Les voy a explicar simplemente los 5 fundamentos del método de investigación que aplico y aplicamos para hacer historia de la corrupción. Primero, metemos un zoom, la escala de observación micro, sobre un caso muy concreto. A partir de ese caso, que normalmente los tenemos previo un análisis cuantitativo muy amplio, un estudio macro, del macro defendemos los micro. Luego, otra esencia y la base de todo está en cruzar múltiples fuentes documentales, no quedarnos con una. La clave de todo. Si nos quedamos con una, no hacemos nada. Tercer elemento, recurrir cuando no tenemos evidencias directas a lo que yo le llamo los mecanismos de análisis indirecto. Muy complejo de explicar, e insisto, no lo voy a cansar ahora. Buscamos vías indirectas de análisis. Cuarto lugar, como son individuos con los que trabajamos, analizamos sus redes.
y aplicamos la metodología del análisis de redes. Y por último, y lo más importante de todo, es que aunque yo estudie un caso, lo importante no es el caso, lo importante es el contexto. Si no entiendo el contexto, no entiendo el caso. Esa es la esencia del método que aplicamos. Y por último, una sexta cuestión, que no está puesta ahí, pero que de alguna manera está en el segundo apartado, y es hacer siempre un análisis crítico de las fuentes documentales. No reproducirlas y creérnoslas tal cual nos las enseña el documento. Ponerlas en crítica permanente. Ese es el método que utilizamos. Y bueno, para no cansarles más, llegamos al ejemplo que les podría mostrar. Podría estar con ejemplos de aquí a mañana y no dormir en toda la noche explicándoles múltiples casos de corrupción. Bueno, estamos en Granada, años 20, 30 del siglo XVIII, perdón. Y en pantalla tienen la maravillosa, excepcional custodia de la Virgen de la Angustia, de la Hermandad de la Virgen de la Angustia. Esa custodia ha estado hace pocos años en una excepcional exposición que ha habido en el Museo del Prado y que coordinó un catedrático de la Universidad de Granada, don Rafael López Guzmán, que se llama Tornaviaje. Magnífica exposición. En esa exposición estaba esta custodia de Granadí, está en Granada, no granadina, es quiteña, es de Quito, pero está en Granada. Bien, sobre esta custodia se han hecho, y no sobre esta custodia, sino sobre quién la regaló, quién la donó a esa hermandad, se han hecho varios estudios, y que como la mayoría de los estudios de historia del arte, estudian el arte, pero no se hacen una pregunta. Porque la historia, si no te haces preguntas, no es historia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde ha salido la fortuna que vale esa custodia, que está en Granada, en esa hermandad? ¿De dónde ha salido esa fortuna? Hay muchos estudios de historia del arte que analizan donaciones y regalos, construcción de monasterios, etcétera, etcétera, y todos dicen lo mismo. Vino de América con muchos caudales y aquí lo aplicó, pero no se preguntan de dónde salieron esos caudales. No se lo preguntan, y como no se lo preguntan, no responden, y les puedo decir una cosa. Existe un gran proyecto de investigación, y aquí me consta que hay gente que la idea la puede recoger, que es coger todas las grandes fundaciones religiosas, civiles, que hay en España, de gente que dicen, de dinero atesorado en América, que se invirtió en tal sitio, y preguntarse por el origen de los capitales. El tema de investigación fascinante, porque puedo avanzar que la mayor parte de esos capitales fueron fruto de la corrupción. La mayor parte. Vamos a verlo. Les presento a don Luis Pérez Navarro. Este señor nace en Terque, Almería, en el año 1688 y muere en Granada en 1738. Bueno, este señor, muy jovencito, siendo muy joven, no sé lo que había estudiado, porque luego aparece como canónico en Quito, pero yo no sé lo que estudió de estudios eclesiásticos, porque en 1685, siendo muy jovencito, se pega a un señor llamado Diego Ladrón de Guevara, cuyo primer apellido, Ladrón, hace honor a su práctica luego. Ladrón no, más que ladrón. Y lo que no ha escrito todavía la historiografía, es uno de los 3 casos de virreyes de América que fue cesado, fue depuesto por el rey. Imagínense que es el visorrey, es el representante del rey en un territorio y el rey se está autocesando. Está destituyendo a un representante del rey. Es una contradicción, ¿no? Pues a este Diego Ladrón de Guevara, que fue virrey interino nada más, lo tuvo que cesar ante las miles de denuncias que llegaron a la corte sobre su corrupción. Bueno, pues primero este señor estuvo en Almería como vicario general y provisor, pero en 1689 lo nombran
obispo de Panamá y parte. Entonces este señor, este chico, llamado Luis Pérez Navarro, se convierte en su secretario, su persona de confianza, y viaja con él a Panamá. Luego a este señor, a Diego Ladrón de Guevara, lo ascienden a obispo de Huamanga y se va a Huamanga. Luego lo ascienden a obispo de Quito y con él se va a Quito. Y fíjense que lo nombran obispo de Quito, y qué curioso, que al señor Luis Pérez Navarro de pronto lo hacen vicario y juez eclesiástico de Quito. ¿Quién lo ha hecho? Pues su patrón, lógico, ¿no? Pero no existía la lotería entonces, pero existían los llamados pliegos de providencia. Les explico. Cuando un virrey muere y está en América, no tiene un sucesor, alguien tiene que ejercer el gobierno. Y en Madrid no se fiaban para nada de esos gobiernos que ejercían normalmente las audiencias. ¿Qué hacen? Se inventan un sistema que es el pliego de providencia. Si se muere un virrey, le va a sustituir una terna de eclesiásticos. Diego Ladrón de Guevara era el tercero en la terna. Habían muerto los dos anteriores y le tocó ser virrey del Perú. Y dijo, esta es la mía. Esta es la mía. Entonces, con su secretario de Cámara, Luis Pérez Navarro, este chico de Terque, que luego se va a afincar en Granada, pues va a ser virrey. Y aquí no les voy a hablar de Diego Ladrón de Guevara porque, insisto, necesitaría 2 horas más para explicarles las miles de prácticas, los cientos de prácticas que utilizó para obtener grandes sumas de dinero. Con sus 2 manos, uno Luis Pérez Navarro y otro canónigo de Quito llamado Andrés de Munive. Entre los 3 asaltaron América, pero a marchas forzadas. Bueno, hay un artículo publicado en 2017 sobre este indiano, muy bueno el artículo, pero muy bueno, con una cantidad de fuentes impresionante, y para felicitarlo. Pero al principio dice lo siguiente: durante los años de presencia española en América, hubo muchos personajes que hicieron fortuna y que quisieron devolver a sus lugares de origen parte de sus ganancias. Este fue el caso de don Luis Pérez Navarro, quien como religioso eligió su tierra natal para alabar perpetuamente la fe que recibió. Este artículo, salvo esto, es un artículo espléndido, lo digo, muy bueno, o sea, con mucha documentación, con 1000 problemas porque no se ha preguntado muchas cuestiones, pero bueno, pero el artículo es espléndido. Bueno, ese artículo plantea eso al principio. Y ahora les pongo lo que ese artículo y otros trabajos, entre ellos una compañera de la Universidad de Granada y otra compañera de la Universidad de Almería, han escrito sobre este personaje. En pantalla tienen la capilla de la iglesia de su pueblo que mandó construir él para enterrarse allí. Luego se enterró en Granada, pero esa capilla la construyó y la financió. Bueno, pues este trabajo, fíjense lo que dice: compra tierras en Almería, casas, solares, se compra un oficio de regidor para dárselo a un sobrino, para un regalito a un sobrino. A una sobrina que tiene un censo, una hipoteca, se la quita la hipoteca. Se compra una gran finca en su pueblo, cerca de 200.000 reales. Tiene numerosas joyas. Envía joyas desde América. Cuando llega a Granada y Almería llega con más joyas. Bueno, un capital impresionante. Ahí tienen algunos de los valores. Yo le he calculado que entre Granada y Almería las inversiones que hace son superior a 1 millón de reales. Eso en la época son, en términos actuales, muchos millones de euros, si hacemos una comparación, ¿no? Bien, viene con un enorme capital. Y entre ese capital financia lo que están viendo en pantalla, en esa imagen, que es esa cúpula de la capilla que se manda a construir en Terque y a la cual dona de alhajas. Alhajas que, por cierto, algunas se conservan milagrosamente, valga el doble sentido del término milagroso, actualmente. Se conservan actualmente. Bien. Bueno, pues aquí lo tienen en Granada. Aquí tenemos al señor Luis Pérez Navarro en Granada. ¿En Granada qué hace? Pues que se compra una capilla
en el convento de San Antón, ahora lamentablemente desaparecida, durante la guerra civil desapareció. Y dona una custodia de plata dorada a la Hermandad de la Esclavitud de las Angustias. Si vuelvo para atrás, dona esa maravillosa custodia de plata a la Virgen de las Angustias. Bien. Bueno, ¿qué hace más en Granada? Pues se compra tierras en el Valle de Lecrín, cantidad de tierras, compra molino en Bernas, Melejís, Chite, compra tierras en Melejís, más todavía, se compra una casa en Granada, una huerta y, como no, un puesto de caballero 24 en el Ayuntamiento de Granada. Este le cuesta 40.000 reales, aunque el otro le costó nada más que 9.000. El de la regiduría le costó 9.000 y este le cuesta 40.000. Todo esto se lo compra y hace numerosas donaciones a la familia, etcétera, 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 ¿no? Bueno, estas son sus inversiones granadinas. Le he puesto las inversiones en su lugar de origen y vamos a ver ahora, cuando cruzamos con fuentes, todo esto está hecho a partir de numerosas fuentes documentales consultadas. Todos estos historiadores que han hecho este trabajo han consultado numerosas fuentes documentales, pero no han cruzado todo. Si yo lo cruzo con más fuentes, me encuentro con lo siguiente. Sucedió en el gobierno del señor obispo de Quito, don Diego Ladrón de Guevara, quien fue virrey en el nombre, pues quienes lo fueron, que gobernaron o desgobernaron el reino e hicieron lo que quisieron, fue su asesor don Andrés de Munive y don Luis Navarro, su secretario. Estos sujetos, cuanto les dictó su natural, todo lo vendieron al que más daba. Hicieron más que Dios, que su divina majestad resucitó a Lázaro de 4 días después de muerto. Y estos han resucitado a muertos de más de 50 años con libranzas de alcance. Demoledor. ¿Saben la última frase que quiere decir? Han resucitado a más muertos de más de 50 años con libranzas de alcances. Eso es lo siguiente. Había muchos servidores públicos en América, pero muchos morían y seguían cobrando, haciendo los pagos de los sueldos como si siguieran viviendo, pero se los quedaban ellos. Mecanismo de corrupción. Es decir, me invento que existe tal militar, pago el sueldo, pero el sueldo me lo quedo yo porque murió hace ya 10 años. Y aquí explica otra cosa. Quien gobernó el virreinato no fue solo Diego Ladrón de Guevara, sino estos dos allegados suyos. El término eran allegados suyos. Andrés de Munive era su asesor y Luis Pérez Navarro, su secretario de Cámara, quien estaba con él todos los días en la Cámara del Virrey. Bueno, ustedes dirán, bueno, usted saca esa fuente que puede ser inventada, tal, usted se lo puede, esto puede ser alguien que era enemigo. Bueno, vamos a ver si era así. Desde Lima llega una denuncia al rey el 20 de octubre de 1711 y dice lo siguiente. Llegaron 2 navíos franceses cargados de ropa de Francia. España tiene el monopolio, no puede llegar ropa de Francia a América. Dice, y aunque se hizo la ceremonia de que no se podía dar licencia de desembarcarla, fue para apretarle bien a que pagase. Sí, no puedes desembarcar la ropa. ¿Para qué? Para obtener más dinero. Como se compuso, componerse en la época es pactar un soborno, en este caso. Se compuso en esta forma 20.000 pesos que pagó al doctor Andrés de Munive, asesor de su excelencia, 8 en plata y los restantes en una libranza que luego fue aceptada, y se pagó 8.000 pesos que recibió el licenciado don Luis Pérez Navarro, secretario de su excelencia. Aquí tienen a don Luis Pérez Navarro nuevamente con una denuncia de corrupción de su gobierno virreinal. Bueno, le he puesto 2. Volvemos a la custodia y no solamente a la custodia, no puedo poner un oficio de caballero 24. Si hubiéramos estado esta tarde en la sala de caballeros 24, pues, tenía más sentido poner haber hecho algo, pero bueno, estamos en esta otra sala, da igual. Pero sí les pongo la custodia porque es de un valor incalculable. ¿Pero hizo eso solo? Pues no, ahí tienen algunas más. Daba cargos de gobierno político a cambio de dinero.
no podía nombrar corregidores, pero los nombraba a cambio de dinero. Cuando el rey había nombrado uno en Madrid, le decía, oye, ¿que quieres ir a ser corregidor de por ejemplo, Cajamarca? Sí, pero dame tantos miles de pesos y vas a pasar corregidor, si no, no vas a ser corregidor. Alguien quería revender un corregimiento que había conseguido en Madrid, no se podían revender. No el problema, tú me das a mí 20.000 pesos y tú pasas a ser corregidor sin problema. Inventarse falsos gastos, justificar gastos de obras por encima del coste real, proveer cargos eclesiásticos por dinero. No voy a dar la nómina de las actividades ilícitas porque no tiene demasiado sentido. Por tanto, aquí tienen un ejemplo, un caso, en el que aplicando una metodología, que es la que de forma sumaria les he explicado al principio, y haciéndonos unas preguntas de investigación que los colegas de Historia del Arte, porque no les interesa, lógicamente, nos han hecho, obtenemos cuál es el origen del capital de este señor que por poco se compra todo Granada, la Alpujarra almeriense, el Valle de Lecrín y no sé qué más, porque se pudo comprar lo que quisiera, porque como mínimo le he calculado que trajo, como digo, ya digo, más de 1 millón de reales. Entonces, bueno, es un ejemplo, insisto, entre miles de los que se podía exponer de cómo funciona la corrupción. Pero en el caso americano había algo adicional que le voy a tratar de explicar y que no tiene aparentemente nada que ver con la corrupción, pero que es cómo funcionaba el sistema político. Porque lo que no he tenido tiempo de detallar es que todo esto no es una historia de historia política ni de historia económica, sino es una historia en la que intentamos conjugar historia política, económica, social, cultural, para intentar que afloren las cuestiones que no están en la documentación así, para verla de forma sencilla. En América, en la segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, se decía una frase que me parece maravillosa y con la que voy a concluir, y que es esta: las cédulas y órdenes del rey son hostias por consagrar en Lima. Una barbaridad de frase. ¿Qué está diciendo? Que lo que el rey manda, en Lima, en México, en Sicilia, en donde quiera, son hostias por consagrar. Hostias por consagrar quiere decir que hacemos lo que queremos, lo que nos da la gana. Y esta frase es una de las frases, entre otras muchas, que están desmontando toda una teoría política, que es la teoría política del absolutismo, que es la teoría política de que todo lo resuelve el rey, y la teoría de que todo lo que se escribe en la norma se cumple. Aquí tienen la frase, creo que es paradigmática, de cómo una cuestión era la norma, la teoría, la política, y otra cosa, la aplicación que los gobernantes hacían de la misma. Factor distancia América ayudaba a que ese incumplimiento de la ley, de la norma, permitiera que el contrabando, el fraude y la corrupción camparan a sus anchas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que poco que decir de la excelente intervención. Creo que además nos ha permitido incluso divertirnos. Es habitual el abrir un turno de palabra para aquella persona que quiera intervenir, que quiera comentar algo. Bueno, pues establecer un diálogo siquiera en los pocos minutos que disponemos, de modo que si alguien quiere, tiene el momento. ¿Nada que decir? A ver, es que yo lo que estoy muy preocupada es por qué no se graban estas conferencias. Y digo por qué, porque muchas veces... ¿Se está grabando? No lo sabía. Y es porque a mí me da la sensación de que hay temas que interesan y otros temas que no. A ver, voy a contar una anécdota que es una tontería y que no tiene nada que ver, pero que pone un poco... haciendo un ejercicio de Excel para una cosa de mi trabajo, pues se me ocurrió pues
llenar una hoja de Excel con cosas que pudiera controlar, que no fueran dinero, para ver si me equivocaba o no al meter las fórmulas y fechas y demás. Entonces se me ocurrió hacer una base de datos pues con actores. Cogí una revista y metí las fechas de nacimiento, las fechas de defunción, etcétera, etcétera, y eso era muy fácil porque si metes cantidades, dinero, kilos, lo que sea, pues te puedes equivocar y no darte cuenta de las magnitudes. Y te das cuenta de que hay actores que interesan y actores que no interesan. Pues esto es, y se celebran efemérides y demás. Y vuelvo a lo del tema de la historia. Hay temas que interesan y hay temas que no. Y al tema de la corrupción no interesa, no se estudia y no se quiere saber. Y ya está. Perdón por haber dicho un montón de cosas que parecen inconexas, que parecen tonterías, pero que es que yo sí estoy interesada en el tema de la corrupción. Intentas buscar seminarios y demás y te encuentras con que hay temas que sí te encuentras mucha documentación, muchos vídeos colgados en YouTube, muchas cosas para eso. A ver, y el tema de la corrupción no interesa, ya está, perdón. Bueno, muy rápido. En el caso de la corrupción no creo que sea un problema que tanto interese o no interese, sino como que tiene muchas dificultades de investigación. No están las fuentes ahí tan claras y tan manifiestas como para trabajarlas. Es complicado porque si alguien ha cometido delitos deja pocas huellas. Es decir, el problema es también un problema de fuentes documentales. Yo le agradezco la intervención y evidentemente precisamente la conferencia la tendrá disponible muy pronto para poder consultarla y utilizarla las veces que sea necesario. Yo tenía una pregunta que, bueno, más o menos ahora ha dicho un poco que en verdad una pregunta en dos fases. Primero, que para la gente de una clase más baja los cargos por corrupción serían los mismos. Y luego que si porque ha hablado de todos los cargos de corrupción, pero siempre ha hablado pues o de virreyes o gente que llevaba dinero, gente que llevaba cuentas, y luego esa parte más de la clase más baja, que si se ha estudiado, si hay un estudio, ya ha dicho que como hay falta documental, si hay falta de documentación de esas clases más altas, de las clases más bajas me imagino que habrá aún incluso menos. Bueno, el problema de las clases más bajas es que no tienen acceso a la riqueza, no tienen acceso a los caudales, es decir, no tenían poder político ni poder económico, por tanto no podían tener acceso a lucrarse de esas prácticas. Es decir, que esas clases precisamente son las que sufren la corrupción. Es decir, que el problema es el inverso, porque cuando un gobernador del Consejo de Castilla, como ocurre en el año 1699 en España con el motín de los gatos, el motín de los gatos es un motín que estalla en el año 1699 y que se van contra el Palacio Real. Se van contra el Palacio Real. ¿Y se van por qué? Porque el pueblo está sufriendo que el gobernador del Consejo de Castilla, el presidente del Consejo de Castilla, se ha puesto de acuerdo con una serie de proveedores de pan, carne y demás a Madrid para subir los precios, llevarse una parte de él, y quien paga el precio de la carne y el pan son los súbditos. Entonces los súbditos son precisamente los que lo sufren, pero no tienen acceso a esos caudales, a esas riquezas como para lucrarse ellos, como para que ellos tengan nada que ver con la corrupción. Son precisamente las víctimas, porque cuando alguien detrae algo que perjudica al súbdito o perjudica a la hacienda, tiene que estar en el centro de los caudales. Si no, es decir, ellos son en todo caso las víctimas. Sí, me gustaría apuntar una... Cuando quiera, por favor. Sí, yo voy a hacerle dos cuestiones. La primera tiene que ver con la cuestión conceptual, ¿no? Porque entiendo que hacer una definición de corrupción desde el presente, y evidentemente es muy interesante, a mí me interesa mucho el tema como a todos, desde el presente, especialmente buscando origen en el pasado, ¿no? Evidentemente el concepto de corrupción actual no se podría aplicar al concepto de corrupción del siglo XVII y XVIII. Por consiguiente, el debate, entiendo, que estará en función de cuáles son los parámetros que se manejaban en el XVII y XVIII. Obviamente uno puede pensar que la corrupción tiene que ver con el abuso
de lo público, de la red pública o del poder político en beneficio privado. En fin, dando esta definición que es posible, yo no conozco bien lo que pasaba en el siglo XVII y XVIII, por consiguiente no puedo decir si esa definición se ajusta. Me cuesta creer, aunque usted lo ha dado como una afirmación taxativa, que la venta de cargos no fuera un asunto de corrupción. Yo entiendo que la venta de cargos o el acceso, por ejemplo, la compra del cargo del puesto de caballero 24, ya que estamos en esta sede, se haría, supongo, que no por el bien público. Se prevalía seguramente de esos cargos para después obtener estas riquezas privadas. Por consiguiente, no sé si eso es discutible. Y la segunda cuestión tiene que ver mucho con nuestro país, ¿no? La monarquía hispánica, en el siglo XVI, XVII, España evidentemente es un imperio, como ha dicho, que gobierna el mundo y gobierna mucha riqueza. Y la corrupción surge justamente porque hay riqueza. Yo la pregunta que le iba a hacer, sé que es demasiado compleja, ¿no? Pero a ver si hace un esfuerzo de síntesis. ¿Es comparable la corrupción de la monarquía hispánica con la monarquía, supongo que inglesa hay que decir, ¿no?, francesa, de otros países europeos? Con esta pregunta estoy intentando buscar raíces a problemas presentes. ¿Es España diferente? Muchas gracias por las dos preguntas. La primera, le contesto muy rápido porque estamos mal de tiempo, pero le contesto rápido. La primera, la venalidad no es corrupción, la venta de cargos no es corrupción, porque normalmente cuando es una venalidad pública, el rey vende cargos para ingresar dinero en las arcas de la hacienda. Por tanto, nadie se está lucrando personalmente con eso. Simplemente, la venalidad es un mecanismo de financiación extraordinario de la monarquía. No es dinero, los ingresos corrientes no dan para abastecer el ejército de una guerra y hay que vender de todo. Y no solamente se venden cargos. Yo estoy preparando un libro ahora mismo sobre venta de títulos nobiliarios, del que ya tengo censado en un periodo de 25 años 100, 120. Es decir, ¿por qué? Porque se ingresaba dinero en un momento de supuesta necesidad. Por tanto, cuando se ingresa en una tesorería pública, no es, bajo ningún concepto, nada relacionado con la corrupción. Y respecto a la comparación con otros estados europeos, bueno, pues afortunadamente los estudios que están saliendo en los últimos años, es un tema de investigación muy reciente, hablan de también existencia de los mismos parámetros en Francia, en Inglaterra, en Alemania, exactamente igual. Los estudios de Mark Knight, en Francia, los que se están haciendo también, todos están demostrando que el sistema, vamos a ver, yo le podría decir que hay estudios y hechos en esta universidad hasta de la corrupción en el mundo romano. En el mundo romano. Es decir, la corrupción es algo consustancial al hombre a lo largo de la historia. Y por tanto, en todos los países, y hablo ya de época moderna, de Europa, lo ha habido, con unas circunstancias distintas a España en algunos momentos, pero con prácticas muy similares. Porque la malversación, el cohecho, la concusión, toda esa serie de delitos se dan en cualquier otro estado europeo exactamente igual. Las tasas, el problema es la tasa, el nivel. ¿Cuándo llega a ser algo insoportable? Eso ya fluctúa, depende de coyunturas, depende de una serie de factores que son ya diferentes en unas monarquías o en otras, ¿no? Eso es lo que le puedo decir de forma... Pero que sí existe en Europa exactamente igual. Los estudios más recientes que se están haciendo en Alemania, por ejemplo, demuestran que sí es, ¿no? Es decir, que donde hay caudales, poco control, mal control y gente sin escrúpulos, pues es el terreno abonado para que exista, ¿no? Sí, un apunte. Bueno, primero felicitarte por
por la magnífica conferencia, evidentemente. Un apunte con respecto a la pregunta que había hecho tú, sobre el tema de... allí donde te puedo poner el ejemplo de que no hace falta manejar grandes caudales. En el ejército, en las capas más bajas de la oficialidad del ejército, se podía dar corrupción por parte de los capitanes cuando se inventaban los llamados soldados de paja, es decir, soldados que no existían y se cobraban esos sueldos porque estaban en connivencia con los contadores. Es decir, aquellos que tenían capacidad para poder ejercer a un nivel más bajo la corrupción, la ejercían sin ningún tipo de problema. Es decir, y bueno, y eso se perseguía, pero muchas veces pues no se podía detectar, y los tratadistas militares lo exponen muy bien en sus tratados, ¿no? Y hablan, como tú bien has dicho, de la corrupción del cuerpo constantemente, ¿no? Y luego, con respecto a lo que este señor ha preguntado, es que partimos de un problema, y es que no podemos entender los cargos del siglo XVI o del XVII como los cargos públicos de ahora, puesto que el concepto de cargo público no existía, eran cargos de rey, eran servidores de rey, no eran funcionarios de la administración. El concepto de funcionario de la administración es un concepto que viene a partir del Estado liberal burgués, a partir de las revoluciones liberales, en las que se establece el concepto de funcionario público. Por tanto, no es dinero público, es dinero de la corona, y es un concepto muy distinto. Por eso tenemos que entender que la venalidad, cuando vende el rey, no es corrupción. Pues si no hay ninguna pregunta más... supone de traer caudales públicos del erario público y, digamos, afecta a todos. Él decía que si había corrupción en las capas menores, y han expuesto que es víctima. Yo creo que es víctima doblemente. Primero, porque en un estado absolutista o con una concepción un tanto sui generis de lo que es, a ver, ¿cómo diría yo? ¿Quién se atreve, si en un momento actual la gente no se atreve a denunciar, quién se iba a atrever a denunciar en otro momento? En otro momento donde no tenías una serie de garantías. Entonces, por supuesto que la gente veía, la gente o eran cooperadores incluso necesarios para la corrupción. Quiero decir, en un sistema donde hay una administración, no solamente está el virrey, sino que hay una serie de lo que entenderíamos hoy como empleados públicos. En aquella época no eran empleados públicos, pero eran empleados del virrey. Ahí había una serie de trabajadores. Esos trabajadores, habría parte que sí veían y había parte que no veían, en función de la cultura. Pero es que actualmente también tenemos en las administraciones públicas gente que ve y gente que no ve o no quiere ver. Entonces, ¿por qué se destapa la corrupción? Porque alguien que ve, habla. Entonces, en un sistema donde no tienes garantías, ¿quién iba a hablar? Y me refiero a él. Claro que había, pues es que lo ha dicho él. Siempre que hay dinero, en las capas más bajas es un tipo de corrupción, en las capas altas es otro tipo. Pero al fin y al cabo, las capas bajas, o quien no estaba pertrechado de un... o respaldado por alguien de arriba, o respaldado por dinero, ¿cómo se iba a atrever a denunciar? Lo mismo que ahora. Muchísimas gracias. Bueno, agradecidos, y por supuesto reitero la felicitación, que supongo es colectiva. Muchísimas gracias, Paco. Gracias.